no hay una cosa más carnavalesca que un militar. Porque ¿qué es un disfraz? ¿Qué es el carnaval? El carnaval es andar de fiesta y fingir lo que uno no es. Ponerse un disfraz. Y si uno ve, en el caso de estos ejércitos que nunca han peleado una guerra, como en el caso del venezolano, que está en guerra contra sí mismo, entonces usted ve a esos tipos vestidos con aquellos aperos y con aquel poco de cosas encima, y uno dice, bueno, ¿y esos faralaos de dónde los sacaron? Ese poco de chapita. ¿Eh? Omar, de eso trata la ñapa de hoy, de los disfraces militares. ¿Tú alguna vez quisiste ser militar? Mira, Daniel, hay unas fotos mías. Dios mío. Voy a ver si la, voy a ver si la cuelgo yo lo he puesto en Instagram. Yo tengo una foto con un radio y un uniforme militar como del ejército. Y yo pensaba, eso fue un solo año, pero no por Chávez. Yo creo que era esas cosas que uno, cuando va a ser bombero, va a ser policía, las profesiones típicas de la infancia. Después yo por mucho tiempo quería ser abogado. Se me quitó la cosa pero si hay una época, un año en el que quise ser militar. Después quería ser abogado porque yo veía las novelas, Daniel, y las cosas, el niño veía novelas, y yo veía que esas novelas mexicanas, los abogados tenían dos elementos. Bueno, habían tres, pero en esa época el tercero no me interesaba tanto. Un elemento era que los abogados andaban enflusados todo el día. Y a mí, tú te acuerdas que a mí me gustaba mucho andar vestido de traje. Ya después no, yo Claro, ando como yo me acuerdo, sí. pero entonces cuando yo era el periodista mejor vestido de la radio El periodista venezolana. mejor vestido de la radio, como lo bauticé yo. Así es. Entonces, yo decía, oye, no, yo voy a ser abogado porque entonces todos los días voy a andar con un flu, así que voy a dormir con el flu puesto. Y número dos, porque yo veía en las novelas mexicanas que los abogados siempre tenían un Mercedes-Benz, Daniel. Y yo decía, coño, yo quiero tener un carro de eso. Carro así para un señor. Lo tercero que yo veía que los abogados pasaban todo el día en un despacho y tenían una licorera, ¿no? Entonces los tipos agarraban y bebían whisky así. Pero bueno, ya en esa época, ese me empezó a interesar más después, como en tu caso con los maravillosos productos de Vinostrum, en este caso, Dalvini 15 años. Eso es extraordinario. Dándole el último ráspalo a mi. Pero sí, volviendo a tu pregunta. ¿Sí que sientes ser militar en Uruguay? Un año. Y tengo la foto por ahí. Ya después se me quitó. Menos mal. Chamo, yo nunca. ¿Cuáles eran las profesiones de tu infancia soñada y que te disfrazaste de eso? De disfrazarme de alguna profesión, no, pero sí recuerdo que yo fui un niño bastante convencional, de eso de querer ser médico, de querer ser abogado, de querer ser periodista. ¿Y adeco quisiste ser o no? No, nunca. Bueno, no, sí, no, es que yo nací siendo adeco. O sea, yo no necesitaba disfrazarme porque en mi casa éramos adeco. Claro. Y yo, claro, yo andaba pegando propaganda ya a los 8 años en la campaña de Carlos Andrés, por lo tanto, eso para mí no era nada, ¿no? Pero, ¿a dónde vamos con esto? Si pudiésemos hablar de los disfraces militares fundamentales de la última parte de la historia venezolana, o quizás hasta de toda la historia, yo pienso que el principal disfraz militar de la historia de Venezuela es un sujeto llamado Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco era un tipo que en la Guerra Federal, posterior a la Guerra Federal, todo aquello, el liberalismo amarillo, aquella cosa, contra los conservadores y tal, el centralismo contra el federalismo, aquella toda cosa. Bueno, Guzmán Blanco era un tipo que le encantaba el disfraz, es decir, el uniforme, los aperos, la pluma en el kepis. De hecho, a los que están en Caracas, les recomiendo, a quien quiera atestiguar esto, que se eche una pasadita por la casa de la Fundación Bulton, que se encuentra allí en la Cuadra Bolívar, o allí en el centro de Caracas, por el Boulevard Panteón, está eso. Allí está la casa de la Fundación Bulton, cerca del Panteón Nacional. Y allí van a ver, están los restos de las estatuas de Guzmán Blanco, porque las estatuas de Guzmán Blanco, que puso estatuas por todas partes, ecuestres, pedestres, navaja en mano, es una cosa impresionante. Bueno, en la fundación de la Casa Bulton se conservan los restos de una estatua llamada El Saludante, que era una del tipo a caballo quitándose el kepi saludando.
y se encuentran los restos, porque la gente, cuando cayó Guzmán Blanco, tumbaron esa estatua y la despedazaron. Entonces ahí se guardan los pedazos del saludante. Y tienen también un uniforme de Guzmán Blanco, uniforme de gala, conservado allí, puesto en una vitrina para que uno lo vea. Allí tú te das cuenta de cómo gente con problemas de autoestima recurre al uniforme para sentirse alguien. Porque como no son nada, o ellos sienten que no son nada, no les queda otra cosa que disfrazarse. Ese es el caso de Guzmán Blanco. Eso luego tú lo ves con Gómez también. Fíjate que a diferencia de Cipriano Castro, que también hizo la guerra, porque los tipos invadieron a Venezuela desde Colombia, Castro no se uniformaba militar. No, cierto que no. Gómez sí, pero es que además de eso, había en Gómez, en su uniforme, en el uniforme que él decidió usar. Ser prusiano, ¿no? Claro, hay una expresión de su personalidad y de sus afectos. Porque recuerda que Gómez es de la generación de empresarios agropecuarios cuya relación era fundamentalmente exportadora a través de las casas comerciales europeas establecidas en Venezuela y en Colombia. Y la relación más fuerte que él tenía era con las casas comerciales alemanas. Y él tenía una gran admiración por Alemania, por Prusia, por el carácter prusiano de lo militar, y el uniforme de Gómez. Si tú ves a Gómez en sus últimos años y pones una foto de Gómez al lado, una foto de Hindenburg, te vas a sorprender. Que fue el hombre que le dio el poder, para los que no saben, Hindenburg es el que le da el poder a Hitler después de la caída del régimen. Así, te sorprende la República eso. de Weimar y todo esto. Te sorprende eso, ¿no? Entonces, yo diría que eso es, que no estoy intentando descalificar a Gómez, estoy indicando que en la intención de Gómez de uniformarse estaba, sin duda alguna, una intención de generar autoridad a través de su vestimenta. Ahora, hay exageraciones, Daniel, en el campo mundial, antes de que sigas con el recuento venezolano, sobre lo que tú dices, esta cantidad, esto que parece una joyería que se montan los militares. Por ejemplo, son características las estampas que llegan desde Corea del Norte, con los generales de allí, los generales hechos a la usanza y a la costumbre de ese régimen totalitario que tiene montado Kim Jong-un allá. Y son unos generales que tienen chapa desde arriba del hombro, de la parte casi que del hombro hasta, bueno, hasta el torso. Una cosa ridícula prácticamente. Y tiene que ver mucho con la exageración de ese uniforme militar como máscara. Esa es la máscara del poder. En este caso, la máscara de la autoridad. La máscara el vehículo a través del cual tú impones tu autoridad. Y tú dices que, bueno, que tú eres distinto al resto, un elemento diferenciador del resto de la sociedad, pero de que además tú eres el titular del poder. Eso tiene que, bueno, que en realidad, en el caso de Corea del Norte, estos militares no configuran de suyo ninguna autoridad que tenga mucha autoridad realmente, porque para valga la redundancia, porque en realidad están sometidos a las puntadas intestinales y a los ataques de ánimo de Kim Jong-un. O sea que ser militar allí como que no depende mucho de... No genera ningún grado de autonomía. Como no lo generaba tampoco, Daniel, en unos uniformes que eran muy característicos, todavía sobreviven a través del cine de Hollywood, de los componentes militares de la época nazi en Alemania. Una cosa verdaderamente impactante, la estampa de aquellos militares. Bueno, que además de eso, recuérdate algo, ¿no? Quien confecciona aquellos imponentes uniformes de las SS es nada más y nada menos que Hugo Boss. Así es. Cosa que lo acompaña al nombre de Hugo Boss, a la marca, eso lo acompaña hasta el día de hoy. Con los vehículos Volkswagen pasa igual, y creo que la Mercedes también tiene está asociada en algún aquí momento. Todo el mundo tiene una historia y una cosa, pero fíjate, ¿no? Que es algo importante allí. Lo que significa para un
alemán en uniforme no es lo mismo para alguien de los Estados Unidos ni para alguien de Venezuela. Yo recuerdo en particular lo que para mí, cómo yo me di cuenta de lo que significaba para los israelíes ese uniforme militar. Eso no es un disfraz. Los israelíes sienten que quien tiene ese uniforme porta consigo la honra de su pueblo, ni siquiera de la nación, del pueblo, de la nacionalidad completa. Y eso es importantísimo, porque entonces tú los ves, normalmente los días viernes, cuando va a arrancar el Shabbat arranca cuando empieza la puesta del sol el día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Entonces tú ves cómo los viernes están llenos los autobuses, los sistemas de transporte a medida que avanza el día, de soldados que vienen francos a su casa, ¿no? A la casa de su familia a hacer el Shabbat. Y tú ves ese poco muchachos haciendo su servicio, con su uniforme y su cosa. Y eso y tú ves cómo se les trata, ¿no? Cómo se les trata a un soldado y cómo es importante eso, ¿no? En el caso de Venezuela es otra cosa. Fíjate que hoy el militar venezolano carga la deshonra de ese uniforme manchado por lo que han sido los 20 años de chavismo. Porque sí, yo recuerdo que antes ver pues, a los que vivimos cerca de instalaciones militares, cuando uno veía a un militar, bueno, no identificaba ahí que había alguien, ¿no? Una persona importante, alguien que iba a ser. Yo vivía cerca de una instalación militar, yo vivía en Vargas toda mi vida y estaba la escuela naval. Está aún la escuela naval en la meseta de Mamo. Y estaba la escuela de Grumete. Y uno veía, además estaba el batallón Simón Bolívar de Infantería de Marina. Y entonces uno veía a los muchachos, ¿no? Con su uniforme blanco, con sus guantes puestos. La gente en Maracay, ¿no? Acostumbrada a ver a la escuela de aviación de Maracay y a todos los componentes que ahí hacían vida en la base aérea, en los fuertes que se encontraban allí. Entonces era como una cosa que cuando uno veía a un soldado o alguien uniformado, uno identificaba ahí a alguien que estaba en otra cosa. Pues, y era, ya el militar de hoy no. El militar de hoy tiene que pelear en contra del descrédito que ese uniforme le da. Pero ese proceso, Daniel, sí. ese proceso, fíjate tú que ese proceso que tú estás describiendo y que efectivamente ya genera una incertidumbre de cara al futuro sobre cuál va a ser la percepción que va a tener la gente de ese espíritu de cuerpo que representa ser militar a partir del uniforme. Yo no creo que el pronóstico sea muy de buen porvenir. Ya se vivió en Venezuela. En Venezuela hubo un momento en el que yo entiendo que portar el uniforme militar era un asunto vetado. Y esto tiene que ver con la época posterior a la caída de Pérez Jiménez. Yo los cuentos que tengo de cuando cae Pérez Jiménez en Venezuela y por ende toda una filosofía del uniforme y de la percepción pública del uniforme son terribles. De escopitajo para arriba, mentadas de madre, lo que sea, porque estamos hablando de los tipos que encarcelaron a la mitad de un país en un periodo de 10 años. Primero con Delgado y luego con los 8 años de Pérez Jiménez. Sí, pero fíjate que eso duró poco. Eso duró poco. Pero fíjate tú algo, ¿no? Que tampoco fue generalizado, Neomar, porque más bien el gran peso y el gran descrédito que había era con la seguridad nacional. No con el militar en sí, con la seguridad nacional. Por eso era que cuentan testigos de la época, mi papá uno de ellos, que cuando se puso la cosa fea, después del 1 de enero del 58, a la seguridad nacional los empezaron a vestir con uniforme camuflaje militar para ocultar su identidad, para que no los lincharan en la calle. O sea que todavía el uniforme militar generaba a un cierto respeto. Hoy no. De hecho, el solo hecho de ver que Nicolás Maduro sea capaz de ponerse un uniforme militar, que carguen el uniforme militar unos bichos que son delincuentes. Diosdado, Daniel, que hace el programa, entonces tiene un reality show donde tiene un público, bueno, y con el perdón de la familia, Diosdado Vendallán, donde el tipo entonces está ahí, y perdone la familia de Amador Vendallán, pero es que obviamente, y eso también lo tenía Chávez, Daniel, Chávez quería ser el conductor de un reality show, eso es lo que quería Chávez. Claro. Entonces,
Diosdado hace el programa con un uniforme, que entonces además Diosdado como que se cree Majin Buu, porque se amarra un pañuelo aquí en el cuello y no tiene nada que ver con el uniforme, que es como una cosa también de pionerito cubano, de cosas de esta. Exactamente, pero fíjate, además de eso, algo importante, ¿no? El Mazo Landro, como programa, tiene unos segmentos musicales, ¿no? Y en esos segmentos musicales ponen a los militares, que muchas veces son conjuntos conformados por militares. Sí, los he visto. Ponen, en el público siempre hay militares que están allí por obligación, obviamente. Y a esos militares los ponen a cantar, los ponen a bailar, a menearse. Y a tocar pandereta. Entonces y hacer la ola y a gritar consignas partidistas. O sea, y es allá entonces donde tú ves todo esto. Entonces tú dices, ajá, ¿qué tendrá en la mente un muchacho que quiera ser militar hoy en día, ¿no? Que quiera, bueno, que quiere disfrazarse, obviamente, porque no hay otra explicación. Termina siendo hasta lamentable, ¿no? Porque uno que tuvo militares en su familia, recuerdo uno de mis primos, el único, no por parte de papá, pero sí por parte de uno de mis primos que quería ser militar, pero la familia no estaba como muy contenta con eso. Y él entonces se hizo el Willie Mays y se fue para la universidad y entró en su carrera de ingeniería y todo aquello. Y de repente, ya estudiando ingeniería, cuando todo el mundo pensaba que él ya se había olvidado de eso, el muchacho presentó su prueba de admisión para entrar no voy a decir a qué fuerzas, pero entró y se graduó y ya está retirado, ¿no? Pero hizo su carrera. Terminó la academia y todo militar. Claro, y todo. ¿No? Y no llegó a alto oficial, pero sí pero ascendió. Claro, llegó a teniente coronel. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que él entró a la academia militar en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Le tocaron los golpes de Estado siendo cadete. Y le entrega el sable Rafael Caldera. Por supuesto, estamos hablando de otra Venezuela, ¿no? Estamos hablando de otra Venezuela. De una Venezuela, Daniel, donde aunque lo diga Chávez, el chavismo hubiesen dicho lo contrario y sigan estos diciendo lo contrario, porque se dice mucho, que era una verdad también, pero se exagera, de que la carrera militar se había desprestigiado en cuanto al famoso dicho de que a los militares se les complacía con las 3C y de que las fuerzas militares eran absolutamente permeadas o estaban absolutamente permeadas por la corrupción generalizada del país. Si tú revisas las encuestas de opinión, que en aquel momento todavía había encuestadoras, en los años 90, las Fuerzas Armadas estaban dentro de los lugares más importantes de credibilidad y de preferencia de la población venezolana. Anda a revisarlos ahorita, donde esta pirámide se ha invertido completamente, o sea, donde las Fuerzas Armadas están abajo, en el sótano de las preferencias. Entonces, eso es importante porque esa época y la percepción del uniforme, la percepción del militar en general, eran completamente distintas a las que hay hoy. Hay que preguntarse, yo creo que la pregunta pertinente es cómo va a ser el proceso de transición, si es que se produce. Bueno, esperamos que sí, que nosotros salgamos de esto, de ese elemento militar de cara a la percepción pública. O sea, más allá de si los militares gobiernan o no, si los militares, por supuesto, tienen posiciones de primacía dentro de los grupos de poder que vendrán a gobernar Venezuela, es cómo va a percibir la gente esos militares. ¿Pasará lo que pasó después de los años 50 y la llegada de la democracia, donde hubo una especie de crossover rápido, donde estuvo, por ejemplo, un tipo que yo creo, yo siempre lo saco para defender sacar un poco a defender el equipo, Wolfgang Larrazábal, que de alguna manera medio adecentó el uniforme quitándoselo y siendo además partícipe de la vida política, pero a través de un partido que no tuvo mucho éxito. Pero fíjate tú que en los grandes procesos, ya para terminar, en los grandes procesos de ruptura en países con tiranías instauradas, ese proceso de ruptura incluye una sustitución de la casta militar. En Irak hubo que acabar con el ejército de Saddam Hussein y crear uno nuevo. En la gran mayoría de estos regímenes revolucionarios, bueno, el ejército de Batista fue sustituido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí. El ejército de Somoza fue sustituido por el ejército sandinista. Y así. Pero entonces, generalmente lo que sustituyen son los altos cargos, ¿no, Daniel? El general, bueno.
En el caso del ejército de Batista, allí se fue todo el mundo. Que no quedó, además. Pero fíjate, en el caso de, para hablar de un caso nacional, Gómez tuvo que construir un ejército de cero. Porque había quedado diezmado las montoneras que existían previamente. Y creó por primera vez un ejército nacional, que por supuesto incipiente, que fue creciendo luego, pero así fue. Entonces yo creo que por ahí van los tiros para que termine este largo carnaval militar venezolano que tiene siglos ya. Así es. Nosotros en la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar hablamos de los disfraces civiles, si ustedes quieren, los disfraces políticos. Así que aquí en el comentario destacado y en la descripción del programa se encuentra el enlace para que vayan al canal de Neomar y vean ese especial. Recuerden que su suscripción también es importante, tanto la suscripción que hacen en nuestro Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf, como la suscripción gratuita que hacen en nuestro canal en YouTube. Suscríbase al canal, active las notificaciones y denle like a nuestros videos, que con eso también nos ayudan muchísimo. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y nosotros nos vemos cuando, después de la cuaresma, ¿no? Después que haya empezado la cuaresma, después del miércoles de ceniza. Así es. Nos volvemos a ver sin disfraz, sin máscara. Hasta entonces.